Antes de dar paso a la magíster Carolina Seade, me permito leer su trayectoria. Licenciada en Ciencias de la Educación, con mención en Estimulación Temprana e Intervención Precoz. Magíster en Educación, con mención en Desarrollo del Pensamiento. Investigadora, Universidad de la SOE. Bienvenida, magíster. Gracias por acompañarnos. Magíster Julio Peña Herrera. Diseñador por la Universidad de la SOE. Estudios en Producción y Realización Audiovisual. Máster en Contenidos y Formatos Audiovisuales por la Universidad de Valencia. Director de proyectos de vinculación relacionados al área de educación inclusiva. Bienvenido, magíster, gracias por acompañarnos. Magíster René Salamea, psicólogo clínico. Magíster en psicoterapia integrativa, Premio Honorato Vázquez. Experiencia en procesos de desarrollo social y defensa de derechos humanos. Exdirector de la aldea infantil SOS Cuenca. Responsable del proyecto de fortalecimiento de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca. Ex vicepresidente del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Cuenca. Ex director nacional de Desarrollo Infantil Integral en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Ex vicepresidente del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Sixi. Docente de la Universidad de La SOAI. Bienvenida, magíster, gracias por acompañarnos. Doctora Jimena Vélez. Profesora titular principal de la Universidad de La SOAI, Ecuador. Doctora en Neurociencia Cognitiva y Educación, Universidad de Valencia. Licenciada en Educación Preescolar y Especial y licenciada en Lengua Inglesa. Premio César Dávila Vázquez. Ha desarrollado más de una docena de proyectos con equipos de investigación de universidades internacionales. Pennsylvania State University, USA, Universidad de Córdoba, España, Universidad de Valencia, España, Universidad de San Sebastián, Chile. Y universidades nacionales como Universidad de Cuenca, SPOL, PUCE, Universidad Central del Ecuador, INSPI. Es miembro del Grupo de Investigación en Trastornos del Espectro Autista de la Universidad de Valencia. Actualmente es coordinadora de investigación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y asesora metodológica del Programa de Ética de la Universidad de La SOE. Bienvenida, doctora. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Carolina Seade y junto con Julio Peña Herrera, René Salamea y Jimena Vélez somos parte del grupo de investigación que está analizando la enseñanza de la ética en la educación superior. En esta tarde vamos a presentarles la primera parte de este estudio que analiza el cómo se está enseñando la ética en las universidades. Y de esto se trata la ponencia de esta tarde, la enseñanza de la ética en la educación superior, una revisión preliminar. Como equipo nos hemos hecho estas 3 preguntas de investigación para desarrollar esta ponencia. ¿Cómo se está enseñando la ética en las universidades? ¿Cuáles son los objetivos de esta enseñanza? ¿Y qué métodos se están utilizando y cuáles son los desafíos más latentes? Para desarrollar esta ponencia, el equipo hizo un trabajo de revisión descriptiva. Para esto analizamos los artículos publicados en la Web of Science desde el año 2017 hasta el 2021 con los motores de búsqueda Teaching, Ethics y University. Este primer análisis nos arrojó alrededor de 500 artículos, de los cuales revisamos sus abstracts. Después de esta revisión, seleccionamos 160 estudios, mismos que fueron sometidos a una revisión más profunda, y finalmente nos quedamos con 50 artículos con los que realizamos este trabajo. Por lo tanto, para desarrollar esta ponencia y poder responder a las preguntas de investigación, hemos dividido la presentación en 3 bloques de temas. El primero hará referencia a los antecedentes de la enseñanza de la ética en las universidades del mundo que han publicado sus trabajos en la Web of Science. El segundo bloque hará referencia a los objetivos y a las carreras que están más preocupadas sobre realizar investigaciones del cómo se está enseñando la ética en las universidades. Y en el tercer bloque analizaremos las metodologías y los desafíos que arrojaron estos estudios. Para esto nos dividiremos la ponencia en 2 partes. La primera parte la llevaré a cabo yo y la segunda parte la directora de esta investigación, la doctora Jimena Vélez. Con respecto a los antecedentes, es necesario mencionar que la ética es una disciplina dinámica, por lo tanto no podemos limitarnos a conceptos estrechos, pues basta con acercarnos a los planteamientos ofrecidos por los distintos autores
para apreciar diferencias sustanciales entre los distintos modos de concebir este conocimiento convertido ya en disciplina. Además, la ética es la base de las relaciones humanas y su propósito ha sido siempre la preservación de la dignidad del ser humano como persona y las condiciones para llevar una buena vida, pues influye directamente en las condiciones que demandan, ¿no? Por otro lado, como todos sabemos, hoy en día vivimos en un mundo que se caracteriza principalmente por el pluralismo, por las crisis, por la globalización, por la agitación, pero sobre todo por la relativización de los valores, que es principalmente una expresión de la disminución de la confianza en la sociedad y la pérdida de certeza sobre las respuestas a las principales preguntas de nuestra existencia. Además, el debate sobre la formación en el siglo XXI plantea principalmente en los niveles universitarios cuestiones que afecten directamente a conceptos como ética, moral, ciudadanía y valores. Y desde diversas perspectivas o paradigmas conceptuales socioeducativos, se incluye de una forma u otra la consideración de la ética en todo proceso formativo actual y futuro. La ética profesional en la enseñanza universitaria es un referente fundamental. Implica además que se consideren los valores profesionales, su apropiación de manera reflexiva y crítica, y en definitiva que se promueven los estudiantes valores éticos de la profesión que va a desempeñar para así formar seres humanos socialmente responsables. Finalmente, algunos de los artículos revisados identifican la necesidad de construcción de opciones formativas que integren mejor el desarrollo de estas habilidades, además las técnicas, la eficiencia y las competencias. Con respecto a los objetivos, al hacer un análisis general de estos, se hallaron que en esta revisión su enfoque principal es dar voz a los valores éticos, pero además dotar a los estudiantes de sensibilidad y autorreflexión, capacidades que pueden permitirles tomar decisiones éticas en el área en la que estos se vayan a desempeñar. Estos objetivos también giraron en torno a proporcionar a los estudiantes habilidades de pensamiento crítico y razonamiento ético que les permitirá lidiar de la mejor manera con los conflictos o dilemas que se presenten a lo largo de su vida profesional y también en su día a día. También se encontró que estos objetivos buscan proporcionar habilidades que les permita reconocer las cuestiones sociales, legales, éticas y culturales que son inherentes a cada disciplina, a cada carrera. En otras palabras, se refiere a establecer escenarios para que a través de este comportamiento y de los valores éticos adquiridos a lo largo de su formación universitaria se puedan formar seres humanos socialmente responsables. Con respecto a las carreras que están investigando la enseñanza de la ética en el ámbito de su formación y que han publicado además sus trabajos en la Web of Science, son las que podemos observar en el siguiente pastel. En primer lugar, y de color azul, se encuentra el área de la salud y todas sus ramas, seguida de las carreras relacionadas con los negocios como el marketing, la administración, la contabilidad. En tercer lugar, y de color verde, se encuentran las ingenierías. En cuarto lugar, la jurisprudencia y finalmente la pedagogía y todas sus ramas. Nos llamó la atención que las carreras relacionadas con el área de la salud son al parecer las que más investigaciones reportaron de cómo se está enseñando la ética en la educación superior. Y con respecto a esta última parte que acabo de mencionar, estudios han demostrado ya que este vínculo tan estrecho entre la ética y la salud se debe a la visión humanista que ha tenido esta rama desde sus orígenes, ¿no? Con eso he terminado los dos primeros bloques. Le voy a dar la palabra a la doctora Jimena Vélez para que continúe con la ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos durante esta jornada. ¿Me están escuchando? Sí, sí, sí. Bien. Muchas gracias. Me corresponde analizar el tercer apartado sobre este trabajo que estamos haciendo con el grupo de investigación, donde analizamos cómo se está enseñando la ética en las instituciones de educación superior. Por lo tanto, hablaré de métodos y desafíos. Al hablar de métodos de enseñanza, concretamente nos referimos a cómo se enseña la ética, cuáles son los recursos didácticos que se utilizan en este proceso educativo, en concreto, cómo se desarrolla este proceso educativo. Uno de los primeros aspectos que resaltó
análisis de los artículos publicados en la Web of Science es que la revisión de los métodos que las universidades utilizan para la enseñanza de la ética nos permite apreciar que su abordaje es específico, es decir, está relacionado con las carreras, con sus objetivos profesionales y cuando hay, con los códigos de ética, teniendo en cuenta que muchas carreras no tienen declarados códigos de ética específicos, sino utilizan códigos de ética genéricos. Un segundo aspecto que resaltó en nuestra revisión es como que una queja generalizada donde consideran que la enseñanza de la ética tiene un abordaje tradicional y pues plantean como abordaje tradicional a la conferencia, es decir, esta clase magistral donde el instructor da una conferencia hablando durante la duración de la clase sobre un tema elegido, pero además se evalúa al final del proceso en un papel, en un examen donde mide conocimientos. Esta forma de enseñanza presenta muchas objeciones por parte de los estudiantes, pues estos se autoperciben como receptores pasivos de esta información, pues únicamente la memorizan, la internalizan y se supera una vez que se aprueba la prueba. Se aprueba la evaluación final de conocimientos. Por lo tanto, otras estrategias se han propuesto a esta alternativa, las cuales les presentaremos en esta ponencia, y pues de estos buenos ejemplos podemos servirnos para enseñar esta asignatura, precisamente para que la ética tenga sentido en el desempeño profesional de nuestros alumnos, quienes se verán sujetos a decisiones morales más adelante. No basta con que constantemente se les informe sobre la necesidad de actuar correctamente y mantener una conducta adecuada ante las demás personas. Es necesario además que se oriente la motivación de ellos por el estudio, que se les prepare para la vida, para el trabajo, para esta sociedad dinámica, cambiante, que está transformándose, para lo cual es necesario la reflexión, la argumentación, la demostración, que se influya y se desarrolle la persuasión y el amar la profesión desde la clase. Por lo tanto, varios especialistas en ética profesional señalan que existe una brecha importante entre la teoría de la ética, es decir, cómo se enseña típicamente la ética en clase, y la ética de la realidad. Un primer método que se sugiere como una posibilidad para cerrar esta brecha es este modelo de enseñanza compuesto por 3 elementos que tienen que ver con el explicar, el aplicar y el dialogar. Explicar consiste en esta primera elucidación de cómo se entienden los principios éticos y las normas morales, tanto como lo expresa el profesor como cómo entienden nuestros estudiantes. Una vez que se explica, se da paso a un siguiente momento, que es la aplicación. Se refiere al proceso de conectar estos principios éticos y normas morales a través de la interpretación interactiva y la implementación de las normas éticas a situaciones cotidianas. Finalmente, en el diálogo se profundiza la comprensión, generando espacios de conversación con los profesionales, quienes ya han tenido la vivencia de los diferentes problemas éticos en el ejercicio de la profesión, pero además de la opinión pública, quienes se sirven de las profesiones y que pueden tener otra mirada de los problemas y dilemas éticos. Un método de enseñanza que tiene un efecto especial por la aplicación a través de la vivencia es el aprendizaje-servicio, que lo conocemos como vinculación con la sociedad. Representa una excelente oportunidad para el crecimiento moral y el aprendizaje ético y ciudadano de nuestros estudiantes, pues aprenden a partir de la acción en la sociedad, creando, colaborando, interactuando y sobre todo criticando. De esta manera, los universitarios intervienen de una manera real y comprometida en alguna necesidad que tiene la comunidad para contribuir en la búsqueda y en la construcción del bien común. Otro método de enseñanza que presenta una interesante taxonomía para desarrollar el proceso de toma de decisiones éticas es este modelo de 4 etapas. La primera etapa del modelo es el reconocimiento de problemas éticos, seguido de la evaluación de estos problemas. Una tercera etapa de la intención o juicio moral, seguido de una cuarta etapa que es el comportamiento moral desencadenado. Todas estas etapas se construyen analizando los dilemas éticos aplicados a una formación profesional en concreto. La ética del barrio fue un método bautizado de diferentes maneras de acuerdo a los trabajos que revisamos. Se le conoce como historias de guerra, laboratorio de ética
aprendizaje basado en casos o aprendizaje basado en problemas. Consiste pues en este recuento de hechos o incidentes reales que suceden en el lugar de trabajo, pero además sus implicaciones éticas y morales, la comparación con las posibles respuestas, ya sea reales o hipotéticas, lo que representa un interesante material ilustrativo que permite a los estudiantes ponerse en situaciones de la vida diaria, discutir casos, pero además a explorar de forma interactiva situaciones complejas, realistas y específicas. Un recurso muy utilizado como método de enseñanza son los códigos de ética, que consiste, por supuesto, en interpretar, aplicar estos códigos y estándares a situaciones pues, del ejercicio profesional, lo que aumenta la probabilidad de que los estudiantes estén preparados para manejar cuestiones éticas una vez que entren en su vida profesional. Los códigos de ética han demostrado proporcionar valiosas directrices para lograr un comportamiento ético y evaluar la responsabilidad moral en la profesión. Sin embargo, la enseñanza de la ética profesional debe hacer más que presentar a los estudiantes las reglas formales de conducta que se encuentran declaradas en sus códigos profesionales. Un ejemplo puntual de la aplicación de la ética a una ciencia en concreto es el nuevo diseño de la tabla periódica de elementos aplicada a la ética que este grupo de investigadores propuso. PET, por sus siglas en inglés, tal como se encuentra descrita en la diapositiva. Se trata, pues, de la tabla periódica convencional que conserva las características estándar de una tabla periódica ordinaria, es decir, está el símbolo del elemento químico, el nombre del elemento, su número atómico, masa atómica, etc. El valor adicional agregado es que para cada elemento se empareja una palabra relacionada con la ética o la ética de la investigación. Por ejemplo, las dos ilustraciones que están en esta diapositiva para ayudarme a presentar la idea que les describo son el potasio y el californio, el potasio en el recuadro verde y el californio, el potasio en el recuadro naranja y el californio en el recuadro verde. Junto al símbolo potasio, en la parte final del símbolo está la palabra amable, kind en inglés, y junto al californio la palabra confidencialidad. La idea es que, pues, junto a cada uno de estos elementos, palabras que sugieran aspectos relacionados con ética de investigación o que tengan una conexión ética, sugieren cómo comportarse, pues en este caso, a quienes están en el área de la química. Lo interesante de todos estos métodos de enseñanza que hemos analizado es que no hay un camino. En realidad, los caminos deben sustentar la reflexión, la visión crítica, el actuar con pertinencia y sustento en principios morales. La segunda parte de esta presentación, el último apartado que revisaremos, son los desafíos en la enseñanza de la ética que arrojaron los trabajos que revisamos en la Web of Science. El primero es la evaluación. Tengamos en cuenta que existe mucha controversia sobre cómo evaluar la ética enseñando. Si bien en la educación superior hay un acuerdo general de que los programas deben evaluarse cuidadosamente para demostrar que estamos cumpliendo los objetivos profesionales y que por lo tanto nuestros estudiantes están desarrollando las competencias relacionadas a su profesión, en el caso de la ética debemos considerar decisiones similares. Por lo tanto, el primer desafío es que la ética no debería evaluarse centrada en pruebas de escritorio que midan conocimientos. Un segundo desafío relacionado con la enseñanza de la ética es la ética de la docencia. Tengamos en cuenta que la formación de valores éticos no debe partir solamente de un curso específico. La ética debe enseñarse de forma transversal en todos los módulos, en donde se desarrollen situaciones causísticas, discusiones de comportamiento y de formas de actuar, ejemplos de cómo tomar decisiones sin ser influenciados, etc. Otro desafío que fue pues, una observación generalizada en la mayoría de artículos que revisamos es este reto de priorizar una actitud reflexiva en los procesos de aprendizaje de la ética. Significa que debemos asumir que no existen soluciones simples para las cuestiones éticas. La complejidad del ejercicio profesional hace que sea extremadamente difícil que el comportamiento ético sea efectivo si es controlado únicamente a través de un enfoque normativo.
Por lo tanto, en la enseñanza en contexto, debemos reconocer lo importante que es enfatizar lo imaginativo, es decir, este esfuerzo que deben realizar los estudiantes de manera personal y pues interactiva para aprender a reflexionar críticamente. El enfoque colaborativo e interdisciplinario es una necesidad declarada en los artículos que revisamos. Esto implica que pues, las carreras deben abrir sus fronteras formativas y atreverse a interactuar con formaciones afines, como por ejemplo la medicina con la enfermería, la educación con la psicología, el diseño con la arquitectura y la ingeniería. La intención de formarse de manera interdisciplinaria y colaborativa es abordar los desafíos que representan casos moralmente angustiantes. Enseñando la ética a estudiantes de diferentes programas profesionales en este ámbito colaborativo, se puede inspirar una atmósfera de cooperación que tanto reclamamos en la educación superior y además la voluntad para mejorar la colaboración, la comunicación, el respeto mutuo, lo que probablemente generará aportes en la planificación y en la toma de decisiones. Otro desafío es este que le hemos llamado ética desde el pasillo. Se refiere al valor que tienen las interacciones interpersonales y la gobernanza escolar, las que también envían mensajes a los alumnos que a veces pueden resultar contrarios a los objetivos curriculares previstos. Nos referimos precisamente a este currículo no declarado, este currículo escondido que se llama currículo oculto, el que juega un papel principal en el aprendizaje profesional, en la formación de la identidad profesional, en la socialización, el desarrollo moral, el aprendizaje de valores, de actitudes, de creencias y conocimientos que desarrollan nuestros estudiantes. Por lo tanto, necesita ser evidenciado y también gestionado. Los estudios han demostrado que los factores personales e interpersonales de los profesores universitarios, así como los factores ambientales y la cultura organizacional, juegan un papel importantísimo en el desarrollo de la ética profesional. Por lo tanto, debemos reconocer que el currículo oculto es un método educativo sistemático que nos acompaña en todo momento, en todas partes y en todo lo que hacemos. Finalmente, las universidades necesitan asumir un liderazgo ético. Se ha demostrado que los estudiantes que no creen que el énfasis en la ética en el aula sea importante, tienen más probabilidades de comportarse de manera poco ética que los estudiantes que piensan de forma distinta. Los hallazgos en los estudios que revisamos contribuyeron a concluir que recibir cualquier conocimiento sobre prácticas éticas como parte de su formación universitaria es mucho mayor que no recibir nada. Tiene beneficios mucho mayores que no recibir nada. Por lo tanto, es importante que las universidades reconozcan dos elementos, la microética y la macroética. Microética que se centra en la responsabilidad individual, en estas prácticas cotidianas, las decisiones éticas del día a día de los profesionales, como por ejemplo, no aceptar sobornos, trabajar dentro de su área de competencia, etcétera. Pero además la macroética, que son estas consideraciones éticas mayores que tienen que ver pues, con el ejercicio de la profesión y sus impactos sociales, la sostenibilidad, la justicia social, el respeto a la ecología, entre otros. En la educación universitaria, a menudo hay una falta de conciencia del valor de estos dos dominios, lo que conduce a que se priorice la microética y se omita la macroética. Por lo tanto, se esperaría que las universidades asuman el valor de la experiencia y responsabilidad para enfrentar situaciones éticas que ocurren con frecuencia en la práctica diaria, en la formación de sus alumnos, pero además que a los estudiantes universitarios se les forma en la toma de decisiones éticas que tienen implicaciones sociales. En conclusión, la enseñanza de la ética se debe realizar desde lo cotidiano, en todos los escenarios de la vida universitaria. Tiene que ser transversal en todas las materias y asignaturas que se imparten en la formación profesional. Depende de los educadores. Entonces, facilitar este entorno donde los estudiantes aprendan a interactuar entre sí con referentes morales que orienten su actuar futuro. La formación de esta identidad profesional no podrá considerarse ni completa ni eficaz si es que el egresado no está preparado
para desempeñar sus deberes profesionales, que indudablemente también le aporta la formación de una ética profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, estimados ponentes, por su intervención. A continuación, me permito leer las preguntas planteadas en el chat. La primera pregunta es de Wendy Elena Aguilera Zamora. ¿Por qué consideran que en carreras de educación no hay tantas investigaciones con referencia a la ética? ¿Cuándo es una rama de la filosofía que considero que debería ser mucho más abordada desde dichas carreras? ¿Esa es la única pregunta, María Elisa, o hay otras más? Hay más. Buenas tardes, mi pregunta es, ¿existen personas que han abandonado por muchos años el estudio y recién se vuelven a integrar? ¿Qué consejos les darían para que se sientan aceptados y tengan una mejor adaptación? ¿Alguna otra más, María Elisa? La ética tiene una dimensión cuantitativa. Al hablar de macro y microética, Carolina, ¿quieres responder tú o respondo yo? Creo que podría responder yo la primera parte en la que nos preguntan que por qué pensamos o por qué en la revisión encontramos que la pedagogía es la rama que menos investigaciones, menos estudios ha tenido sobre la ética. Em, en relación a lo que mencioné anteriormente, la medicina y la salud en general, con todas sus ramas, es la que más investigaciones ha tenido sobre la ética. Y sí, probablemente se deba a sus orígenes, a esta visión humanista que tiene la medicina. Sin embargo, se deja de lado la pedagogía cuando también es una rama que debería eh, enfocarse, ¿no? Como decía Jimena, transversalmente en todas las asignaturas, la ética. En realidad, no creemos que no se esté enseñando ética en la pedagogía, sino que más bien no se enfocan en hacer investigaciones sobre la enseñanza de la ética en la pedagogía. No es que no se esté enseñando, sino hay pocos estudios que analizan el cómo se está enseñando ética en la pedagogía. Quizás también es un llamado de atención para pues, preocuparnos qué está pasando con la enseñanza de la ética en las carreras relacionadas a la educación, ¿no? Probablemente estamos dando por hecho que pues, no es necesario analizar cuáles son las demandas de los estudiantes, de los profesores y de la comunidad para que se profundice la enseñanza de la ética profesional, ya sea como asignatura o transversalmente en todas las carreras. Sin embargo, vale la pena analizar que pues una de las cosas que destaca esta investigación es el fortalecer la enseñanza de la ética relacionada con la formación profesional, y quizás esa sea una de las conclusiones que pues pongamos a consideración para pues la enseñanza de la ética tanto en la institución en la que trabajamos como en las instituciones de educación superior al nivel del país, que pues nos corresponde ahora revisar cómo se está desarrollando la asignatura en todas estas, ¿no? La segunda, una de las preguntas era la diferencia entre la microética y la macroética, y si la micro se consideraba más desde una dimensión cuantitativa. La verdad es que ambas tienen una dimensión más bien cualitativa, ¿no? La diferencia es del campo de acción. El uno es más en lo cotidiano y lo otro tiene que ver más con abordajes más bien mayores, como les explicábamos, ¿no? La justicia social, etcétera. El valor del análisis de estos dos aspectos es que deben ser complementarios y ambos deben revisarse en la universidad. Y bueno, alguna persona consultaba sobre qué recomendaríamos a quienes recién empiezan a cursar sus estudios universitarios. Yo creo que todos los profesores que estamos aquí estamos de acuerdo que la universidad ha sido muy dinámica, ¿no? Ha sufrido una serie de cambios y yo pienso que ha caminado en alguna medida ajustándose a las demandas y condiciones actuales del mundo contemporáneo. Y creo que hay una sensibilidad general a nivel de profesores para estar abiertos y dispuestos a acompañar a nuestros estudiantes en este proceso formativo. Creo que todos los que estamos aquí somos en alguna medida coachings y mentores para estar dispuestos a apostar mucho por nuestros estudiantes. Así que creo que el primer consejo que le daría es romper el temor de pensar que somos, pues, que estamos en una situación diferente, somos aprendices como ustedes y nos encanta que en los espacios que nos genera la enseñanza de nuestras materias en el aula, podamos aprender todos juntos.
sean bienvenidos, estamos aprendiendo todo el tiempo. Gracias. Existe una pregunta más. ¿Qué piensa de los códigos de ética? ¿Usted no encuentra un contrasentido? Bueno, los códigos de ética son lineamientos o directrices orientadores que permiten a los estudiantes, o que se han creado, perdón, con la intención de pensar a futuro cuáles son los posibles problemas que podrían enfrentar en el ejercicio de su profesión. Los estudios demostraron que no. Un código de ética más bien lo que hace es permitirle al estudiante revisar qué es lo que va a suceder más adelante. No son suficientes, eso también demostraron los estudios. No estoy de acuerdo con el alcance de la pregunta. En realidad, un código sí puede permitir anticiparse a lo que va a suceder, pero no debe estudiarse únicamente un código de ética. Tiene que permitirse, como vimos en los trabajos que se analizaron, el diálogo, la reflexión, la interacción con profesionales, la interacción con las personas que se servirán de los beneficios de los futuros profesionales, etcétera, ¿no? Listo. Muchas gracias a todos los ponentes, gracias a los participantes por acompañarnos.